Un hombre es cargado en una ballesta gigante. Su último grito, recuérdenme, antes de ser disparado como un proyectil humano. Un dios te muestra esta visión, culpando al rey Corazón de León por un futuro de crueldad inimaginable. Pero, ¿y si el verdadero monstruo es el que te obliga a mirar? A diferencia de esa balista que dispara un cuerpo, vos usa tu dedo como proyectil para disparar un light directo a ese botón. ¡Que no se te escape! Conocemos a Louise Foster, una oficial de la ONU que dedicaba su vida a los derechos humanos. Para ella, no había mayor recompensa que ver sonreír a la gente a la que ayudaba. Era tan perceptiva que de inmediato sintió que algo no andaba bien con Jack Spinner, un hombre que tenía delante. Aunque él ponía una sonrisa forzada y hablaba de forma rígida, Louise sabía que había algo más. Cuando ella le preguntó directamente si lo estaban oprimiendo, Jack, con lágrimas en los ojos, lo negó rotundamente. Insistía en que estaba feliz y que había ido allí por voluntad propia. Lo que Louise no sabía era que él y los demás supervivientes ya no tenían libre albedrío. Habían hecho un pacto con Tatar, el dios del sol y el juicio, y ahora eran meros títeres, obligados a sonreír y a decir que todo estaba bien. Poco después, Louise y su equipo fueron llevados a un salón del pueblo para una comida. Les sirvieron un guiso de pasta de soja y samabab, que, aunque a Louise le pareció un poco simple por la falta de carne, probó de todas formas. Y ahí vino la sorpresa. Al comerlo, sintió como toda su fatiga desaparecía. Se sentía mejor que nunca. Se dio cuenta de que eran cosechas benditas de Nahu, cultivos milagrosos capaces de curar cualquier enfermedad. Le chocó que algo tan valioso se ofreciera con tanta ligereza. Mientras Louise disfrutaba de esta experiencia increíble, algunos de sus acompañantes se negaron a comer, con la excusa de que no les gustaban los fermentados. Louise, demasiado feliz con la comida, no le dio importancia, pero la verdad es que esas cosechas benditas eran veneno para los malvados. La cena terminó y parecía que todo había salido bien, hasta que uno de los hombres, Chunsik, se desplomó. Solo entonces se empezó a ver el doble filo de esa supuesta bendición. Después de la caída de Chunsik, se revela que todo es parte de un plan mucho más grande. Un hombre con traje, que se inclina ante el dios Tatar, le confirma que ya mandó al equipo de derechos humanos al panteón, tal como se le había ordenado. Tatar, que brilla con una energía púrpura, se muestra satisfecho y se burla del idealismo débil de los humanos. El hombre del traje, sonriente, agrega que la expansión orca va de maravilla. Todo gracias a un informante que tienen dentro de la ONU, un tal Dennis. Así, se destapa que los demonios han esparcido a sus secuaces por todo el mundo, infiltrándose en gobiernos y alianzas, con un único objetivo: la destrucción de la Tierra. Su estrategia principal es simple: empoderar a los orcos hasta que sean la mayoría de la población mundial, para que el planeta se sumerja en una guerra constante, sin tregua ni funcionamiento. Pero el hombre del traje tiene sus dudas. Le plantea a Tatar que aunque expongan la verdad del panteón, el gobierno coreano no va a imponer ninguna sanción. La relación entre ellos es demasiado sólida. Después de todo, el panteón fue fundado con el apoyo de la Asociación Coreana de Cazadores. Tatar, con una mueca grotesca que se asoma desde un orbe brillante, lo interrumpe sin darle importancia. Eso no importa, con que logremos manipular la opinión pública y ganar tiempo, es suficiente, dice. El hombre sigue sin estar convencido, lo que provoca la ira de Tatar. Con un golpe de energía, el dios le grita que su propio destino también está en juego y lo obliga a prestar atención. Mira a la pantalla, le ordena. De repente, una imagen espeluznante se materializa frente a ellos. Se ve un sitio de minería de metales raros, donde un grupo de hombres trabaja sin parar. Sin previo aviso, el suelo empieza a desmoronarse, y criaturas monstruosas, parecidas a cangrejos gigantes con látigos, emergen de las profundidades para atacar a los mineros. Los gritos de desesperación y dolor llenan el aire. El hombre del traje está completamente horrorizado, se arrepiente de haber dudado y jura que esas bestias merecen 1000 castigos. Pero Tatar aún no ha terminado. Le muestra otra escena, un minero ya colapsado y contaminado por una extraña energía sagrada, es brutalmente azotado por una de las criaturas, obligado a seguir trabajando a pesar de su estado. Son monstruos brutales, balbucea el hombre, su voz temblorosa de horror. «Hay más», dice Tatar, y la visión cambia a algo todavía más macabro. Un hombre rubio con traje ordena: «Carguen la balista de ciervos».
El hombre del traje no entiende a qué se refiere, hasta que ve la escena completa. Una persona está atada a una especie de ballesta gigante, a punto de ser lanzada. ¿Cómo puede alguien hacer algo así?, grita el hombre, con el rostro descompuesto por el terror. El prisionero grita con desesperación, «¡Recuérdenme!», mientras es disparado como un proyectil humano. Con una explosión, el cuerpo desaparece a lo lejos. ¿Viste eso?, pregunta Tatar. Este es el futuro gobernado por el rey Corazón de León. ¿Viste eso?, pregunta Tatar. Este es el futuro gobernado por el rey Corazón de León. El subordinado de Tatar, con el rostro desfigurado por el horror y la rabia de la visión que acababa de presenciar, gritaba que no perdonaría a esos fanáticos y salvajes que usaban a la gente como si fuera descartable. Pero, a pesar de su indignación, le preocupaba que sus propios planes para detener esa barbarie fueran descubiertos por alguna figura superior. Tatar, con una calma perturbadora, le aseguró que unos artefactos que les había entregado los protegerían durante cualquier inspección de ese poder. Al escuchar esto, el hombre del traje cambió su temor por una sonrisa de satisfacción, ansioso por llevar el castigo a ese elitista malvado que tanto le asqueaba. Pero la realidad, o la visión que Tatar le mostraba, era mucho más cruda. De un momento a otro, el mismo subordinado se encontraba atado a una estaca, aterrado, mientras a su alrededor una multitud enardecida gritaba: «¡Mátalos! ¡Son todos demonios! ¡Quémalos!». En el siglo XXI, en Corea del Sur, se erigía una pira para ejecutar a quienes la gente creía demonios, con un pequeño robot declarando formalmente que la corte estaba en sesión. Una mujer observaba la escena, con lágrimas en los ojos, mientras todo se consumía. La visión cambia de nuevo. De repente, la escena nos transporta a un lugar radicalmente distinto. Un pueblo próspero, con campos verdes y gente feliz, que vive bajo la protección del Panteón. Un anciano, el señor Choi, camina por las calles sintiendo la brisa y disfrutando de la vida. Él fue uno de los primeros en unirse a esta nueva forma de vida cuando un tal León visitó el lugar. Antes, sus tierras estaban arruinadas por la contaminación mágica, la gente endeudada, sin esperanza, hasta que apareció su salvación, una figura angelical que purificó la tierra que ni los magos de la torre podían arreglar, trayendo consigo una diosa de la vida y la abundancia. La alegría fue inmensa cuando probaron las cosechas benditas por primera vez. No solo sanaron sus enfermedades, sino que rejuvenecieron y les devolvieron una fuerza que creían perdida. Era obvio por qué la gente mayor se sentía atraída por el panteón. Ahora, el señor Choi y su vecino, el señor Park, conversan tranquilamente. Park está ajustando su tractor mejorado, una maravilla tecnológica de Sir Yapi que les da toda la información que necesitan. Park, entusiasta, le pregunta a Choi si no tiene su propio jardín, comentando que ahora es lo último entre los ancianos de Nahu. Y es que los pequeños jardines de menos de 12 pyong están exentos de impuestos. El panteón los considera un hobby personal, no una extensión de tierras agrícolas, así que nadie los graba. Una astuta forma de mantener a la gente ocupada y contenta, sin que sientan la mano dura del sistema. Jack y Choi charlaban amablemente sobre sus cosechas y la llegada de un nuevo bebé. El ambiente era de paz y prosperidad, o al menos eso querían que pareciera. Con una sonrisa forzada y el brillo de una idea maliciosa en sus ojos, Dennis, el inspector de la ONU, se acercó a Jack y a otro aldeano, Choi. Dennis, con su aire profesional, empezó a preguntar, enfocándose en los trabajadores del pueblo. «Mucha de la gente que trabaja acá parece extranjera. ¿Son todos jornaleros?», soltó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Jack dudó un segundo, pero luego respondió, con su voz ahora sonando como si recitara una lección. «No, Su Majestad nos los concedió para que los viejos como nosotros trabajemos más cómodos». Dennis asintió con una sonrisa aún más marcada, casi una mueca.
y sin perder el tono amable, preguntó por los salarios y las condiciones de trabajo de esos concedidos. Pero Choi, el otro aldeano, no se lo tomó bien. De repente su rostro se contorsionó de ira y blandió una pequeña azada que por un instante pareció brillar con una energía extraña. «Escucha el tono grosero de este tipo», gritó Choi, mirando a Dennis como si fuera un bicho raro. ¿Por qué le interesan tanto nuestros asuntos con su majestad? ¿Acaso nos está diciendo que explotamos a nuestra gente? ¿Nos está menospreciando solo porque somos gente de campo? Dennis se quedó helado, viendo la energía sagrada que rodeaba la herramienta de Choi. Internamente se preguntaba qué demonios hacía ese viejo con un arma imbuida de algo así. Jack intervino rápidamente, calmando a Choi con un «ya es suficiente» y un recordatorio de no avergonzar a su majestad. Luego despidió a Dennis, sugiriendo que hablarían más tarde, mientras él mostraba el pueblo a los chicos. Dennis se alejó, sintiendo una punzada de preocupación. Una vez que estuvo solo, Jack se volteó hacia Choi y sus ojos brillaron con una luz dorada y peligrosa. «Señor Park», dijo Jack con voz grave, «decirles a los chicos que empaquen sus herramientas. Vamos a resolver esto a los golpes». Y así fue. La aparente tranquilidad del Panteón se desmoronó. El equipo de inspección de la ONU, incluyendo a Luis, fue capturado por los furiosos granjeros de las llanuras de Nahu. Los ataron a postes de madera, con gritos de «mátenlos» y «quemen a estos malditos vivos». Luis, desesperada, intentó razonar con ellos. «Todos, por favor, cálmense, no somos demonios». Pero los granjeros no escuchaban. «¡Ja! No nos mientas», gritó una mujer furiosa. Luis estaba en shock, sin entender por qué los llamaban demonios. En ese momento, la situación se puso aún más tensa con la llegada de Sir Yapi, un caballero que los aldeanos vitorearon. Los granjeros, ante el caballero, se quejaron a gritos del equipo de la ONU. «ONU, estos tipos estaban husmeando, preguntando si su majestad había estado abusando de la gente. Estaban intentando armar una noticia falsa y sesgada. Fuimos tan ofendidos que no pudimos contenernos». Luis, al escuchar las acusaciones, no pudo más que sentir un escalofrío. ¿Demonios perversos? ¿Cómo había llegado la situación a este punto? La escena rápidamente tomó un giro aún más oscuro. Ante la mirada de Sir Jack Spinner y su extraño orbe, Luis y su equipo fueron atados a estacas de madera. La situación era de no creer. En pleno siglo XXI, en Corea del Sur, se preparaba un juicio de brujas. El primer testigo, un anciano llamado Park, subió al podio y no perdió el tiempo en señalar a Dennis, acusándolo de haber insinuado que su majestad maltrataba a gente inocente. Dennis intentó aclarar que sus palabras no habían sido tan directas, pero el pueblo ya estaba enardecido, gritando y apoyando al anciano. Sir Yapi, con una lógica aplastante, simplemente dio por válida la acusación, decretando que eran malos. Luego vino Choi, el mismo granjero que antes había demostrado poderes extraños. Él subió con la mirada fija y aseguró que eran demonios, porque su instinto se lo decía, y porque sus ojos, adormilados, eran exactamente como los de un demonio. Dennis, atado a la estaca, no podía creer lo que oía, y protestó que sus ojos eran así naturalmente, pero sus quejas se perdieron en el fervor de la multitud. La cosa se puso aún más ridícula cuando otros aldeanos se sumaron a testificar. Uno dijo que su perro no comía desde que habían llegado. Otra, con un conejo en brazos, juró que su mascota ladraba sin parar, prueba irrefutable de que eran mala gente. Choi, reafirmando la locura, afirmó que los animales podían sentir el mal. Dennis, al borde de la desesperación, no pudo evitar gritar. ¿Qué tiene que ver que una vaca no coma o que un perro ladre con todo esto? ¡Esto es una locura! Cuando el robot de Sir Yapi les preguntó si tenían algo que decir en su defensa, Luis, con lo último de su cordura, gritó que era injusto y que no eran demonios. Sorprendentemente, el robot reconoció que, lógicamente, era injusto. Por un segundo, Luis sintió un rayo de esperanza. Esperanza. Pero la lógica del panteón era muy particular, porque lo siguiente que dijo el robot mientras los aldeanos encendían sus antorchas fue: «Quemémoslos. Si se queman, son demonios. Si no, son humanos».
Louise, con el terror helándole la sangre, solo pudo gritar, viendo cómo las llamas se acercaban. Esto no podía estar pasando. Louise no podía creer lo que escuchaba. ¿Rebatir? ¡Claro que tengo un rebatimiento!, gritó, indignada. ¿Quemar a alguien solo porque crees que está poseído? Esto es un disparate total, agregó Dennis, igual de furioso. El robot, sin inmutarse, sentenció que había una ley. Explicó que, bajo la autoridad de Tatar, dios del sol y el juicio, los caballeros del Santo Grial habían establecido una ley de caza de demonios. Louise estaba choqueada. Según esa ley, cualquier sospechoso reportado por 3 o más personas debía ser quemado sin importar la razón. Ella explotó. ¿Qué clase de lógica es esa? Esto es fanatismo bárbaro. El robot, sin inmutarse, sentenció que había una ley. Explicó que, bajo la autoridad de Tatar, dios del sol y el juicio, los caballeros del Santo Grial habían establecido una ley de caza de demonios. Louise estaba choqueada. Según esa ley, cualquier sospechoso reportado por 3 o más personas debía ser quemado sin importar la razón. Ella explotó. ¿Qué clase de lógica es esa? Esto es fanatismo bárbaro. El robot, sin inmutarse, sentenció que había una ley. Explicó que, bajo la autoridad de Tatar, dios del sol y el juicio, los caballeros del Santo Grial habían establecido una ley de caza de demonios. Louise estaba choqueada. Según esa ley, cualquier sospechoso reportado por 3 o más personas debía ser quemado sin importar la razón. Ella explotó. ¿Qué clase de lógica es esa? Esto es fanatismo bárbaro. El robot defendió el procedimiento, diciendo que estaba respaldado por datos. Dennis, desesperado, les preguntó, ¿creen que está bien solo porque todos están muertos? Otro de los prisioneros, atado cerca, intentó alegar su fe en la diosa de la luz y la justicia, pero los aldeanos ya estaban cegados por el fanatismo, acusándolo de mentir por miedo a la muerte. Las llamas ya lamían los maderos. El robot lo calló, diciendo que la fe no era algo que él pudiera decidir. Luego, sin más, dio la orden. «Adelante, enciéndanlo». Louise, aterrada, preguntó qué diablos había cambiado entonces. «Es diferente», respondió el robot. «Si su fe es débil, se quemarán. Si son devotos, no se quemarán. Esto está probado por datos». Louise pensó que estaban rodeados de fanáticos dementes. Los aldeanos, en un fervor colectivo, avivaron el fuego con alegría. Un grito desgarrador resonó en el aire mientras las llamas envolvían por completo al hombre. «¡No! ¡Ayuda! ¡Sálvenme!», se escuchó. Dennis gritó con toda su fuerza que apagaran el fuego. Cuando el fuego cesó, los aldeanos eufóricos festejaron la muerte del demonio, gritando alabanzas a Jack Spinner y al Panteón. «Siguiente», anunció el robot con frialdad. Louise, bañada en sudor frío, fue la designada. Intentó un último recurso, gritando que la ONU no dejaría esto impune y que vendrían por ellos. Los aldeanos, sin inmutarse, solo se burlaron y se prepararon para encender su propia pira. «Lunáticos desvergonzados y dementes», exclamó Louise, el rostro desfigurado por la rabia y el miedo. «Ese lunático de León, el líder de estos fanáticos, está igual de loco. El mundo necesita despertar a la verdadera identidad de ese déspota desquiciado y cruel, que es la verdadera razón de todo esto». Su voz se alzó en un desesperado intento de exponer la verdad antes de que fuera demasiado tarde, mientras las imágenes de León y sus seguidores flotaban en su mente, revelando el rostro oculto de la opresión. La pira ya estaba encendida con un prisionero atado a la estaca. Entre gritos y maldiciones, el fuego empezó a envolverlo, pero, para sorpresa de todos, el hombre no se consumía. Una voz en su mente, o quizás suya, se preguntaba, ¿esto es cálido? El público y Louise estaban choqueados. Entonces, en un giro inesperado, el robot de Sir Jappy anunció que Louise Foster había sido absuelta de todos los cargos. Un alivio momentáneo, pero la confusión era palpable. Sin embargo, el juicio continuó. Otro miembro del equipo de la ONU fue atado, y esta vez el fuego lo devoró entre alaridos desgarradores. Y la multitud celebraba, «¡Es un demonio de verdad!».
Louise, horrorizada, vio cómo uno por uno sus compañeros eran sometidos a la misma brutal prueba. ¿Qué está pasando acá?, se preguntaba Louise, viendo el macabro espectáculo. Algunos ardían hasta morir, mientras que otros, inexplicablemente, permanecían intactos entre las llamas. Poco después, con el amanecer tiñendo el cielo, Louise confrontó a Sir Jack Spinner. ¿Qué significa esto? Algunos ardieron y otros no, le exigió saber. El robot, con su voz metálica, explicó la lógica retorcida. 4 de los 8 acusados murieron, como se esperaba. Las cosechas benditas y las llamas de Petos, el dios de la guerra, son letales para los seres malignos. Así, el fuego no era un castigo, sino una prueba de fe. Definitiva, aquellos que soportaban el calor eran considerados inocentes. Entonces, ¿nosotros estamos limpios?, preguntó Luis, la incredulidad en su voz. El robot asintió. Cargos absueltos. Luis no podía creer lo que oía. La verdad era tan brutal como simplista. El robot, dando por terminado el asunto, simplemente se fue volando, dejando a Luis y a los sobrevivientes de su equipo en medio del campo, conmocionados y con más preguntas que respuestas. ¿Así nomás termina todo?, pensó ella, mientras el sol subía. Pero el final del juicio era solo el principio de una nueva fase de manipulación. Días después, Luis fue llamada ante León, el líder del Panteón. Él, con una calma inquietante, le preguntó sobre la prueba de la noche anterior. Luis, aún aturdida por lo vivido, intentó restarle importancia. ¿Tuviste un buen recorrido por el taller de la reina?, le preguntó León, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y así, Luis fue guiada por Sir Yappy a un lugar oscuro, el taller de Beatriz. Ahí, en una especie de laboratorio macabro, la ejecución del día anterior fue recreada. Pudo ver criaturas encadenadas que parecían demonios y escuchar lamentos idénticos a los que había oído durante las piras. Era una demostración, una lección visual para convencerla de la naturaleza maligna de los demonios. Frente a León, Luis intentaba procesar todo. Ella no era una ingenua que defendía a los demonios, pero la brutalidad del método la carcomía. Su Majestad, tengo que informar esto cuando vuelva, dijo, refiriéndose a la situación de los demonios. León se burló. Ya sé cómo van a responder. Algunos necios hablarán de derechos, dirán que hasta los demonios merecen la salvación. En nuestro mundo, esos valores son fundamentales, pensó Luis, contrastando su perspectiva con la cruel pragmática de León. Él, con sus ojos brillando con una luz fría, la interrumpió. No. En todos los mundos, los humanos odian el mal instintivamente. Los que son permisivos con el mal suelen ser malvados ellos mismos. Para rematar, León le ofreció un cáliz dorado, un regalo que Luis, como oficial de la ONU, sabía que no podía aceptar. Soy oficial de la ONU, no puedo aceptar. Sobornos, protestó. Pero León, con una superioridad pasmosa, la desestimó. ¿Cómo se atreve una simple funcionaria a rechazar el regalo de un rey? Con esa autoridad, León la obligó a aceptar el objeto. Tómalo, su efecto va a durar un tiempo, así que guárdatelo, le dijo. Louise, a regañadientes, solo pudo responder con un débil «Gracias, Su Majestad». León, sonriendo, la llamó por su nombre y le recordó que, al ser una mujer sabia, sabría usar su regalo con inteligencia. Después de este tenso encuentro, León le pidió a Sir Spinner que escoltara a Louise de regreso a la puerta. Jack Spinner, el mismo que la había encarcelado, aceptó sin problemas. El tiempo pasó, pero las consecuencias no. Un informe de la ONU reveló la terrible verdad. 4 miembros del equipo de inspección de derechos humanos habían muerto durante su visita al Panteón. «¡Estos bárbaros!», exclamó uno de los oficiales. La noticia sacudió no solo al gobierno coreano, sino a todo el cuartel general de la ONU. Otro, indignado, preguntaba, ¿están diciendo que realmente quemaron gente, incluso a nuestros propios colegas? Louise, aún procesando lo vivido, intentó explicar lo que había visto, sugiriendo con voz temblorosa que algunos de los nuestros podrían haber sido simpatizantes de demonios. Sus palabras desataron la furia de sus compañeros. «Oficial Louise, ¿de qué estás hablando? No inventes rumores sin fundamento». La situación era crítica. La ONU declaró el estado de emergencia, condenando las atrocidades del Panteón y exigiendo el rescate inmediato de los que consideraban esclavos.
Louise, la única que había sobrevivido y visto todo, fue llamada a testificar ante la alta dirección. Bajo una lluvia de críticas y exigencias de acción, tuvo que dar un testimonio detallado de lo que había pasado. Mientras la reunión transcurría con peticiones de enviar cartas oficiales y declaraciones formales, el oficial Harrison empezó a comportarse de forma extraña. Louise, al notarlo, le preguntó qué le pasaba. Él solo murmuró una palabra: luz. Y en ese instante, como si el objeto de León respondiera a una señal, Louise gritó con toda su fuerza: ¡hágase la luz! Una explosión cegadora de energía inundó la sala, aturdiendo a todos. La gente se cubrió la cara, gritando y preguntándole a Louise qué estaba haciendo. Pero cuando la luz se disipó, la terrible verdad se reveló. ¡Un demonio!, exclamó Louise, horrorizada. El oficial Harrison ya no era humano. Su cuerpo se había transformado en una criatura grotesca con cuernos y ojos brillantes. El demonio, con una furia desatada, acusó a Louise. «¡Vos, desquiciada! Recibiste algo de León, ¿no es así?», le gritó. Louise, completamente conmocionada, no podía creerlo. Realmente era un demonio. «Si las cosas llegaron a esto», dijo Harrison con una sonrisa malévola antes de gritar a todo pulmón: «¡mátenlos a todos!». La oficina se convirtió en un caos y Louise solo pudo gritar de miedo mientras el demonio se lanzaba al ataque. Pero justo en ese momento, el regalo de León se activó. Una armadura o guardián de energía se materializó alrededor de Louise, protegiéndola mientras el sistema anunciaba: tipo demonio confirmado. Louise, visiblemente sorprendida, apenas pudo reaccionar mientras la figura protectora se interponía. El sistema anunció: comenzando escolta. El demonio Harrison, atónito, miró al guardián. «¡Vos! ¡No puede ser!», exclamó. «¿Por qué demonios estás acá?». Sin inmutarse, el guardián de energía se activó por completo. Una voz robótica anunció: secuencia de combate mejorada activándose, descarga completa desde la nube. Luego, con una presencia imponente, se identificó: Antok, guardián de la mina. Louise lo observaba, una mezcla de sorpresa y alivio en su rostro. Harrison, sin embargo, se puso a la defensiva. «¿Es que pensás pelear solo?», espetó. «¿Sabes cuántos aliados tengo acá?». Pero el guardián no le dio importancia. «No me importa», respondió secamente, mientras su sistema fijaba el objetivo: especia demoníaca, comenzando barrido. Mientras Antok se preparaba para la batalla, la situación en la sede de la ONU ya era noticia mundial. Lejos de allí, en un parque soleado, dos amigos, Suho y Jae-yuk, se relajaban bajo el sol, tomando algo y viendo las noticias en el celular. Se sorprendieron al ver las imágenes de Sir Yapi y la sede de la ONU, donde se hablaba de la infiltración de más de 300 demonios y adoradores. ¿Cómo llegó tan rápido hasta allá?, se preguntaba uno. La preocupación por la infiltración demoníaca era real, pero el otro, Suho, prefirió ignorarlo por un momento y disfrutar del descanso. Y es que tenían un buen motivo para relajarse. León, el líder del panteón, había declarado un feriado nacional por el Chuseok, al que llamaron el Festival de Demera. Después de un duro trabajo en el campo, Suho y Jae-yuk se daban un respiro bien merecido. Suho ya estaba planeando cenar pizza esa noche y un combo de hamburguesa de lujo para el día siguiente. ¿No te cansas de eso, le preguntó Jae-yuk, que lo veía comer pizza otra vez para el almuerzo. De pronto, un grupo de hombres en ropa de entrenamiento pasó trotando, liderado por un señor mayor que saludó a los muchachos. ¿Están de descanso, muchachos?, les dijo. Entre ellos venía Ku Dae-sung, un joven musculoso que se disculpó rápidamente. «Todavía soy un aprendiz, no me traten como un caballero oficial». Suho y Jae-yuk lo miraron con un poco de sorpresa. Se sabía que Suho y Jae-yuk, junto con Hari y Soyen, una comandante y cazadora rango S, tenían un estatus especial dentro del templo. Gracias a unos objetos antiguos, los cuatro habían progresado de forma dramática, convirtiéndose en cazadores de rango S. Ku Dae-sung, sin embargo, seguía siendo un caballero errante, un aprendiz que se esforzaba, pero cuyas circunstancias eran distintas desde el principio. El grupo de entrenamiento se despidió y continuó su carrera. Suho y Jae-yuk comentaron que Ku Dae-sung se esforzaba mucho, pero las cosas no le salían como querían. Por ahora, solo era rango C. Suho entonces le preguntó a Jae-yuk: ¿cuándo crees que podremos levantar el martillo del Sir Geobrick? Jae-yuk suspiró. «Ni siquiera las reliquias que heredamos nos reconocen como maestros aún», explicó.
Se dice que levantar el martillo de Sir Jobrick te convierte en un caballero del Grial al instante, ¿no? No tengo idea de qué nivel de habilidad se necesita para eso. Solo 4 personas en el templo entendían realmente lo que significaba ser un caballero del Grial, aquellos caballeros de los dioses que cayeron en la guerra final. Se hablaba de ellos con la misma reverencia que a una reina maga que estaba en la cima de su mundo, o a una máquina noble que cumplió una búsqueda de 1000 años. Solo ellos podían recibir ese honor glorioso. Mientras tanto, en un día soleado y tranquilo, Suho y Jaehyuk, cazadores de rango S, disfrutaban de su merecido descanso. Suho se preguntaba si de verdad alguien de la tierra podría alcanzar semejante honor. Pensando en eso, se acordó de Hari y de cómo nunca la había visto llorar así. También se preguntaba qué andaría haciendo su majestad, León, que parecía muy ocupado últimamente con cierta majestad, a lo que Jaehyuk le contestó que Hari había dicho que lo llevaba bastante bien. Pero Suho solo pudo pensar, ¿qué? No, no puede ser. Y en su cabeza vio a León y a esa misteriosa mujer de pelo blanco coqueteando con un brillo particular en sus ojos. Cambio de escena, de la tranquilidad del lago pasamos a la cruda realidad del templo. Aunque Suho y Jaehyuk no querían saber nada de lo que pasaba allí abajo, la verdad era que en el taller y la prisión subterránea de Beatriz las cosas eran muy diferentes. Allí, un grito desgarrador resonaba, y Beatriz, con una expresión de hartazgo, simplemente decía que otro demonio moría ese día. De repente, León aparece, con una pose casual, tapándose la nariz como si el lugar oliera fatal. Beatriz, sorprendida y sumisa, se arrodilla al verlo. Él le dice que el lugar es un asco y que no es propio de su noble estatus estar ahí. Beatriz le responde casi a la defensiva que sí ventila el taller, pero León le echa en cara que para llegar a su taller sí o sí tiene que pasar por ahí. A Beatriz eso le hierve la sangre y en su mente los llama fanáticos desquiciados. Piensa que es absurdo que ellos se hagan las víctimas cuando es ella quien está sufriendo en esas condiciones. Y encima, si hay un elevador directo al taller desde el primer piso, ¿por qué demonios tiene que pasar por la prisión? León, como si pudiera leerle la mente, la reprende y una energía oscura la sacude. Le dice que no tenga malos pensamientos. Beatriz se retuerce de dolor, pensando que el tipo está loco por castigarla por lo que piensa. León solo bufa con desdén. Pero la cosa no termina ahí. La mujer de pelo blanco, a quien León había estado viendo en la imaginación de Suho, aparece. Su nombre es Vite, y fue ella quien lo convocó. Con una sonrisa enigmática, Vite le dice a León que tiene una noticia que le va a encantar. Los ojos de León se iluminan de un azul intenso, mientras Vite revela que encontraron una manera de localizar a Sir Vulcanus, nada menos que un caballero del Grial. Ahora, sentados en una sala elegante, León y Vite continúan la conversación. Vite, con una copa en la mano, explica su hipótesis. Cree que Sir Vulcanus está en el dominio del archiduque glaciar. León, asombrado, le pregunta por qué no pudieron abrir el portal con la daga ritual antes. Vite especula que los demonios tenían su propio sistema de seguridad en marcha. Y de hecho, si para entrar al dominio del archiduque carnicero necesitaron usar su propio brazo como llave, tiene todo el sentido que la daga ritual no funcionara en este caso. León asintió, entendiendo que la daga no serviría si Sir Vulcanus se había metido en un dominio demoníaco, lo que explicaba por qué no había funcionado. La cuestión ahora era, ¿por qué un caballero del Grial terminaría ahí? Vite, con su calma habitual, le explicó que los demonios eran conocidos por huir a sus dominios cuando se sentían amenazados. Su teoría era que el archiduque glaciar, al verse superado por Vulcanus, se había refugiado en su propio territorio, y que Sir Vulcanus lo había seguido. Ahora, por alguna razón, Vulcanus debía estar imposibilitado de moverse, y para averiguar la historia completa, necesitaban encontrar el dominio del archiduque glaciar. Con una sonrisa siniestra, León propuso usar el brazo del archiduque carnicero como llave para entrar. Le preguntó a Vite si lo acompañaría, y ella, con una expresión de emoción retorcida, aceptó. Dijo que solo de imaginar la cara de sorpresa de esos desgraciados le aceleraba el corazón, y juntos compartieron una risa que helaba la sangre.
Mientras tanto, se nos recuerda el pasado. La tierra del archiduque carnicero había quedado devastada por León y sus aliados, y el mismo archiduque, Akasha, había desaparecido. A raíz de eso, alguien tenía que encargarse de la limpieza. En el gran consejo de demonios del inframundo, el pánico era palpable. Los gritos de terror resonaban cuando recordaban al Rey Corazón de León descendiendo de los cielos, sus ojos azules, y a la reina maga loca que había llegado con él, diciendo que lo serviría a todos. La sola mención de ella era suficiente para hacer que algunos se orinaran del miedo, según el archidemonio Gob, el demonio de la sabiduría, que parecía el más molesto por el desorden y la histeria colectiva. Nadie quería ir a limpiar el territorio de Akasha. Fue entonces cuando un demonio más grande señaló a Gob, el novato, y lo mandó a él. Gob, aterrado, intentó disimular su miedo con un «Sí, señores, yo voy, claro que sí». Los demás demonios rápidamente lo confirmaron, argumentando que Gob ya había sobrevivido una vez, así que era el más indicado. La ironía de la situación no se le escapó a nadie, y Gob se fue con la cara desencajada. Así fue como Gob y otros demonios terminaron en lo que llamaban el sitio de descontaminación de poder sagrado, en lo que antes era el dominio del archiduque Akasha, ahora un pueblo en ruinas. Estaban furiosos y exhaustos, tratando de limpiar la tierra que León y sus caballeros habían contaminado con su poder sagrado. Para los demonios, ese poder era lo peor, una contrafuerza letal que había transformado su territorio, incluso haciendo crecer pasto. Gob, horrorizado, se preguntaba si León no estaría intentando terraformar el inframundo. Decidido, Gob ordenó a sus subordinados que recogieran toda la tierra profanada por el poder sagrado y la amontonaran en un solo lugar. Cuando uno de ellos le preguntó para qué usaría esa tierra tan horrible, Gob simplemente dijo que se usaría toda. Poco después, una enorme pila de tierra brillante y contaminada se alzaba en medio del lugar, tan peligrosa que los demás demonios advertían a sus compañeros de no acercarse demasiado. «Es peligroso, muévanse», les gritó Gob a los demonios que se acercaban. Agarró su bastón y, con un brillo en sus ojos, les dijo: ¿Qué? ¿No saben lo útil que es el poder sagrado? Este bastón tiene 250 años de poder sagrado acumulado, y ustedes son demonios a medias por no saber usarlo. Con eso, Gob levantó su bastón, que empezó a absorber toda la energía de la tierra contaminada, dejando la zona limpia. Una vez que el bastón absorbió todo, Gob ordenó a sus subordinados que siguieran trabajando mientras él se alejaba. Se sentía extraño, como si hubiera absorbido demasiado poder sagrado, y esa sensación le generaba una inquietud profunda. Tenía que revisar cómo estaban las cosas en la tierra y, sobre todo, dónde estaba León. La noche cayó en el reino demoníaco, y Gob se despertó sobresaltado en su cama, con el corazón acelerado. Su habitación estaba silenciosa. «¿Qué demonios?», pensó, bajándose de la cama y encendiendo su linterna. Algo no andaba bien. Recorrió los pasillos de su castillo, dándose cuenta de que estaba completamente solo. ¿Dónde están mis esclavos? A estas horas deberían estar trabajando. Definitivamente algo anda mal. De repente, una figura ágil y oscura apareció detrás de él, atacando con una velocidad increíble. Era un asesino. Gob sintió un frío recorrerle la espalda y no tuvo dudas. «Un asesino», mis sospechas eran ciertas. Y es que el reino demoníaco, lejos de ser unificado, era un nido de conflictos constantes. Origen, raza y poder definían todo, y Gob, un archidemonio de bajo rango y descendiente de goblins, siempre había sido el blanco de burlas y ataques de otros demonios. Pero Gob no se iba a dejar. Se rió con una mueca, sabiendo que este no era el primer asesino que le enviaban, ni sería el último. Apuntó con su bastón y lanzó un chorro de ese mismo poder sagrado que tanto temía, directo al atacante, quien logró esquivarlo con facilidad. La batalla acababa de empezar. Gob no se rindió. Lanzó un cañón sagrado tras otro, un rayo que, según él, lo derretía todo. Gritaba histérico, esperando ver a su atacante pulverizado. Pero, para su horror, el tipo, un joven rubio de aspecto tranquilo, se quedó parado, con los brazos cruzados, como si le estuvieran lanzando burbujitas de jabón. «¿Pero qué demonios?», exclamó Gob, el miedo apoderándose de él. De repente lo reconoció. Un relámpago de puro terror lo recorrió. «León, Corazón de León, ¿qué hace esta desgracia acá?».
Gob sabía que estaba frito, completamente frito. León, el verdadero causante de tanto miedo en el reino demoníaco, lo observaba con calma, como pensando en voz alta. ¿Así que usás poder sagrado? ¿Y no sos un goblin? Gob se quedó helado. Acababa de atacar a León con el poder que León mismo había purificado de su dominio. Una idea desesperada cruzó su mente. Sin perder un segundo, Gob se tiró al suelo, arrodillándose y exclamando: ¡Oh, nuestro Salvador! León, visiblemente extrañado, le preguntó: ¿cómo podría yo ser tu salvador? Gob, por dentro, suspiró aliviado al ver que no lo había apuñalado de una. Tenía que jugar sus cartas rápido. Con toda la teatralidad que pudo, Gob le contó a León una leyenda de su tribu, la de un caballero de la diosa que vendría a liberarlos del sufrimiento. León se cruzó de brazos, apenas mostrando interés, pero le dijo que continuara. Gob, sintiendo que su plan funcionaba, empezó a narrar la trágica historia de su gente, una pequeña tribu de goblins que servía fielmente a su dios, hasta que los orcos los conquistaron y esclavizaron para luego venderlos a los demonios por un pedazo de carne. En medio de esa esclavitud, recibieron una profecía: algún día un salvador vendría a liberarlos. Gob, con la voz llena de falsa esperanza, miró a León como si fuera ese salvador prometido. León, por su parte, se cubrió la boca y soltó una risita, comentando con un tono que no le sentó bien a Gob: ¡qué historia tan trágica! Gob, sintiendo un escalofrío, se preguntó qué pasaría ahora. El plan había funcionado, pero la reacción de León era inquietante. León, con una sonrisa, le preguntó a Gob el nombre de ese dios goblin que había mencionado, su Salvador. Gob, sin perder el ritmo, soltó un nombre kilométrico e impronunciable, explicando que su idioma tribal era retorcido. León lo escuchó con interés, pensando en lo inusual que sonaba todo eso. Para Gob era un respiro. León se lo estaba creyendo, o al menos su naturaleza abierta le hacía juzgar mal la situación, y eso le daba tiempo. Pero la calma duró poco. León, con su tono meloso, le dijo a Gob que el castillo era un lugar peligroso y que debía acompañarlo. Gob intentó protestar, claro, pero León no aceptó un no por respuesta. Lo agarró y se lo llevó arrastrando, diciendo que quería saber más sobre su tribu. Gob pataleó y lloró, pidiendo por su vida a gritos, mientras León simplemente se reía. Pobre Gob, solo quería volver a casa. Ya fuera del castillo, en un paisaje desolado, León se acercó a Gob con una sonrisa que lo heló. «Gob, me recordás a alguien que conocí», le dijo, y empezó a narrar la historia de un goblin astuto y de lengua afilada, al que casi partió en dos en el pasado, un tal Gobuk. Se disculpó por la comparación, diciendo que se parecían mucho. Gob, con el corazón en la garganta, negó efusivamente cualquier parecido, intentando mantener su actuación de goblin sumiso y asustadizo. La verdad es que Gob era un experto en supervivencia. Hace 230 años, cuando se despertó como archidemonio y conoció a León, lo único que hizo fue correr y sobrevivir. Durante la invasión de Corazón de León, Gob pidió ser enviado al lugar más lejano posible, y una vez más, sobrevivió. Incluso cuando el Señor de la Sabiduría murió, Gob se lanzó a un portal demoníaco y salió vivo. No era un demonio de la sabiduría o la investigación, era un demonio de la supervivencia. En medio de todo esto, Gob recordó un artefacto bloqueador de magia que había creado para Reinald, un as bajo la manga que no había tenido que usar. Mientras tanto, León y Gob llegaron a una imponente entrada de cueva. «Gob, llegamos», anunció León. Adentro, Vite los esperaba. Al ver a la reina maga loca, Gob se quedó helado, pero rápidamente se recompuso. Vite, con una sonrisa, preguntó quién era ese. «Soy Gobla, es un honor, noble», exclamó Gob, arrodillándose y declarando su servicio incondicional. Vite, ya enterada de la historia, comentó que le habían dicho que era un sacerdote de Maktak Anjat Geothic Nidad. La maga lo miró y, sorprendida, notó el poder sagrado que emanaba de Gob. «Cuento con vos, Gobla», le dijo. Y así, la conmovedora y calculada actuación de Gob para evitar cualquier sospecha continuó.
desde preparar camas hasta lo que fuera que León y Vite le pidieran. Para evitar cualquier rastro de sospecha, Gob se desvivía haciendo lo que le pidieran, desde asar la carne sobre la hoguera para las comidas hasta servir el té. Y para la sorpresa de León y Vite, Gob demostraba modales impecables, haciéndolos creer que venía de alguna dimensión remota con principios universales. Lo que ellos no sabían era que Gob, con sus lágrimas de frustración, estaba aplicando al pie de la letra la etiqueta que aprendió del reino Corazón de León, pensando que algún día lo ayudaría a convertirse en el rey de los goblins. Por dentro, el archidemonio de la sabiduría e indagación estaba que explotaba, furioso de tener que actuar como un simple sirviente, pero su instinto de supervivencia era más fuerte. Pasaron 3 días y Gob seguía aguantando, aferrado a su bastón como si su vida dependiera de ello. Aunque las preguntas incisivas de León lo ponían a prueba de vez en cuando, Gob siempre improvisaba una respuesta digna de un archidemonio de la sabiduría. Pero la calma se rompió cuando, de repente, vio a sus guardias personales, los jinetes goblin, acercándose. Por un momento se alegró, pero la alegría se le fue al piso. Si llegaban, León los destrozaría, y eso solo le traería más problemas. Justo en ese momento, León lo llamó, y Gob, que ya estaba escondido tras una roca, respondió enseguida, «Sí». León, que llevaba días buscando algo, acababa de abrir un portal brillante. «Encontré una pista importante y me gustaría que vinieras con nosotros», le propuso. Gob, aterrado, le gritó que ni loco, ¿cómo se le ocurría? León sonrió de forma inquietante. «Algún día volveré aquí», le dijo, «y destruiré a toda esa escoria, a cada raza inferior. No quedará ni uno». Gob sintió un escalofrío y por dentro le rogaba que no volviera nunca. León, fingiendo preocupación por dejar a Gob solo, decidió darle una bendición. Con un gesto de su mano, hizo que una luz cegadora purificara el bastón de Gob, que León dijo que estaba saturado de energía demoníaca. Gob, al ver su preciado bastón transformado en un objeto inútil y ahora brillante, sentía que se le moría en las manos. León le ofreció el bastón, ahora con un resplandor dorado, pero Gob lo veía como una bola radiactiva y pensó que León quería matarlo. Desesperado, se arrodilló y le rogó que se lo llevara, diciendo que ese objeto atraería demasiada atención. León, con una falsa sonrisa, dijo haber cometido un grave error y aceptó quedarse el bastón. Gob suspiró aliviado, pensando que se había salvado. Pero el alivio duró poco. León, con una sonrisa aún más sádica, bendijo a Gob directamente, tocándole la cabeza. Un estallido de luz dorada brotó de Gob, haciéndolo gritar de agonía mientras su cerebro parecía hervir. León se reía a carcajadas, preguntándole si estaba tan feliz de recibir su regalo, mientras Gob se retorcía de dolor. Sus lamentos se vieron interrumpidos por el sonido familiar de sus goblins. Desesperados, sus jinetes lo encontraron tendido en la cueva, deformado y agonizando, preguntándose qué demonios le había pasado a su jefe. Con un último quejido, Gob se regocijó de haber sobrevivido un día más. El otoño había llegado. Mientras tanto, en otro lugar, León y Vite emergieron de un portal hacia un páramo congelado, el dominio del archiduque glaciar. Vite estaba impresionada por la tierra de hielo, pero León notó enseguida que no era un lugar común. La magia y las artes divinas se sentían restringidas. Los efectos eran débiles y el consumo de maná altísimo. Ambos confirmaron que sus poderes estaban lejos de su capacidad habitual. «Esto es un problema grave», comentó Vite, y sugirió volver, pero León se negó. Argumentó que el poder que congelaba ese espacio era tan fuerte como las artes divinas mismas y que no ganaría nada con solo retirarse. Le dijo a Vite que conservara su maná, que lo necesitarían para abrir un portal de escape si las cosas se ponían feas. Vite sacó una daga de energía rojiza y León explicó que era la de Sir Vulcanus y que los guiaría. Con la esperanza de estar en el camino correcto, decidieron avanzar con rapidez. Mientras se adentraban en los gélidos valles, Vite empezó a mostrar señales de agotamiento por el frío. León, notándolo, le preguntó si estaba bien. Ella se disculpó, consciente de que aún tenían un largo camino. Pero León la tranquilizó, revelando que él mismo había sellado su magia para que no se esforzara en vano. De repente, una tormenta de hielo se desató.
Para evitarla, León, sin más explicaciones, alzó a Vite en sus brazos. Ella, sorprendida y ruborizada, le preguntó a su majestad qué hacía. Él le dijo que era una emergencia y esperaba que lo soportara. Pese a la situación, Vite se preocupó por él, a lo que León respondió con una sonrisa que era tan ligera como una pluma. Ella, avergonzada, le preguntó si eso no era un cliché, y él, sin perder la calma, afirmó que no, que era un hecho lógico. Vite, en sus brazos, sintió una calidez extraña, algo que jamás había experimentado. Era la primera vez que un hombre la sostenía así, y para su sorpresa, no se sentía mal, más bien era bastante agradable. León, notando su comodidad, se ruborizó levemente y le dijo que se sentía honrado. La maga, casi adormilada por el frío y la situación, se recostó un poco más, pero el tiempo apremiaba. León sabía que el viaje era peligroso, el paisaje helado era implacable. Pensó en voz alta que, de haber sabido lo extremo que sería, habría traído a Harry. Y hablando de Harry, en ese mismo instante, del otro lado del mundo, la subdirectora Han Harry, Louise Foster, a quien León le dio el regalo, miraba su celular con el pánico reflejado en sus ojos. La pantalla mostraba una lista interminable de mensajes. Puerta sucedió. Puertas abriéndose en Gangnam, Incheon, Seúl, en cuestión de minutos. La situación era caótica. En la sala de control, un mapa mundial se iluminaba con cientos de puntos rojos, cada uno marcando un nuevo portal. La crisis era global. «¡Presidente!», exclamó Harry, su voz temblaba. El presidente, un hombre mayor de bigotes canosos, no perdió el tiempo. Ordenó a los 10 gremios principales que se movilizaran de inmediato y que conectaran a la subdirectora Han Harry con el Panteón. «No hay tiempo», sentenció, la urgencia en su voz palpable. Mientras tanto, en otra sala, otros 2 hombres, uno musculoso y otro pelirrojo, observaban el mismo mapa de portales. ¿Todas esas marcas rojas son portales?, preguntó el musculoso. Parece que sí, respondió el otro. La realidad los golpeaba. ¿Qué demonios? ¡Estamos perdidos! Justo en ese momento, Harry y el presidente, a quien identificaron como Hacked Spinner, entraron en la sala. El musculoso notó su llegada y se sorprendió. «Hacked Spinner». «¿Y el rey y la reina no vienen?», preguntó alguien, a lo que Harry respondió con una risa nerviosa y un suspiro. La tensión aumentó cuando apareció Kim Jin-chol, el maestro del gremio tiburón, un tipo rudo y descontento. Se quejó de tener que tratar a las máquinas como personas. Sus compañeros de gremio lo vieron con sorpresa, mientras el pelirrojo se quejaba de un dolor de estómago. El adorno en la cabeza de Harry, que era Antok, su guardián, se agitó. Hacked Spinner le ordenó a Harry que se sentara. Ella, incómoda, preguntó, ¿incluso durante la reunión? Antok, con su voz robótica, le preguntó si tenía alguna queja y le indicó que se sentara correctamente, mantuviera la espalda recta y la vista al frente. Harry refunfuñó para sí misma, molesta por tener que servir a 2 dioses, siendo ella una sacerdotisa de rango S. Antok la interrumpió tajante. Esta unidad es un caballero del Grial, supremo por encima de la ley. ¿Y su majestad?, preguntó ella, refiriéndose a León. No, respondió Antok, su mirada se endureció. Haremos las cosas bien. La furia de Kim Jin-chol estalló. Con una expresión desquiciada gritó, sintiéndose ignorado. Los demás gremistas lo miraron con alarma. Hacked Spinner simplemente observó, diciendo que ya se darán cuenta por sí mismos. Jin-chol, con una sonrisa burlona y una aura roja que lo envolvía, se acercó a Harry. ¿Así que puedo hacer lo que me dé la gana?, preguntó. Se paró frente a ella, sus ojos brillando con una luz oscura. Desafiando a Antok, lo llamó pedaço de metal e máquina de matar de Chongju. Não atues como se fosses alguém importante, troço de metal, lhe soltou. Tragam-me a um humano de verdade. Lestos de calmar-se, Jintiel seguiu com sua atitude desafiante. Desestimando a Harry como uma simples empregada e um grunhão da associação, lhe perguntou diretamente ao presidente Jack Spinner se era apropriado que uma máquina como Antok estivesse presente em um lugar assim. Antok, sem imutar-se, respondeu com a frialdade de sua lógica, afirmando sua qualificação como Cavaleiro do Grial, garantida pelo mesmíssimo Leão Coração de Leão. Mas Jintiel não parou aí. Se burlou de Antok, dizendo que era uma graça que alguém tão importante como um chefe de portal estivesse ali, e lo rematou chamando-o bastardo de lata. Antok, com sua peculiar lógica, em lugar de ignorá-lo, pareceu processar a provocação.
Seu sistema interno entrou em modo de compilação de diálogo apropriado para a capacidade intelectual de um organismo primitivo antigo. E quando terminou de processar, soltou uma andanada de frases irentes e ameaçadoras que deixaram a todos helados, especialmente a Harry. Com uma agressividade inesperada, Antok lhe deixou claro que estava buscando problemas e que, de seguir assim, as consequências seriam graves. Harry, totalmente surpreendida pelo vocabulário soez de seu guardião, tratou de frená-lo. "Oiga, Sr. Yap, essas são malas palavras", lhe disse. Mas Antok, com a mesma lógica robô, lhe respondeu que só estava usando um linguagem adequado para a inteligência inferior de um organismo primitivo. A ironia não passou desapercebida para Harry. Jintiel, sem entendo, não o tomou com humor. Roxo de fúria e envolto em um aura de energia, estalhou em gritos, enquanto Antok, através de Harry, demonstrava que ser demasiado bom aprendendo também podia ser um problema. ¡Uf! ¡Qué cierre tan explosivo! Si Antok puede compilar diálogos para dejar a cualquiera sin palabras, ustedes denle like y compilen sus comentarios con el próximo manhwa que quieren ver. Y por supuesto, suscríbanse para no perderse nada. Nos vemos en el próximo episodio.